III en la Santa Sede, y básicamente pues el juicio es por el uso indebido de algunos recursos financieros provenientes del óvulo de San Pedro, que es, por decirlo así, un fondo de caridad. Los católicos, una vez al año se realiza una gran colecta a nivel mundial, y todo ese dinero va hacia el Vaticano, y con ese dinero se supone que el Papa hace obras de caridad en el mundo. Las donaciones que la Santa Sede hace en diferentes partes se supone que vienen de ese fondo, y presuntamente, según lo que se sabe de las denuncias, se utilizó dinero de ese fondo para hacer algunos movimientos financieros. El Vaticano dice que son opacos y que no están del todo transparentes. Básicamente, por lo poco que se sabe, es que se compran unos inmuebles, evidentemente para rentabilizar el dinero y para hacerlo crecer, y en ese procedimiento de compras de inmuebles con el dinero de la caridad, aunque los acusados dicen que no es con finalidad lucrativa, es cuando pues se da toda esta cadena de corrupción, básicamente como desviación de recursos de la caridad para el enriquecimiento ilícito de las personas que están implicadas. Claro, pero Ricio, ¿y qué hacían con ese dinero? Cogían esos dineros que provenían de la generosidad de los católicos, que aportaban este dinero para ese fondo de caridad, y luego ¿qué hacían con él? ¿Se compraban un Mercedes? ¿O qué era lo que hacían? Compraron un edificio en Londres, y el edificio en Londres estaba sobrevalorado, es decir, lo compraron en una cifra muy alta, y luego se dan cuenta que ese inmueble está hipotecado, que el Vaticano no podía tener acceso a ese inmueble que estaba comprando. Entonces, ¿cómo se descubre el asunto? El sustituto de la Secretaría de Estado actual, que es Monseñor Edgar Peña, venezolano, solicita un préstamo a Lior para pagar esa hipoteca y poder hacer uso de ese inmueble. Y es cuando el Lior descubre que desde la Secretaría de Estado se había hecho esa compra de ese inmueble. Sin embargo, esa fue como la primera alarma, y de ahí pues aproximadamente se cree que se perdieron entre 88 y 174 millones en la compra del inmueble, y la investigación ha arrojado que deben ser más de 300 millones de euros. Entonces, esa fue como la punta del iceberg, el edificio en Londres, que evidentemente después la Santa Sede decidió venderlo por toda la pugna pública que ha habido, pero detrás de eso hay otros actos que son mucho más complejos. Es tan complejo que el juicio que inició, la primera audiencia que se realizó hace pocos días en la Santa Sede, el dossier es de 28.000 páginas. Por eso digo que es tan complejo que es imposible conocer todos los detalles de las operaciones que se realizaron. Mucho más prolífico que la propia Biblia, ¿no? 28.000 folios, 28.000 páginas. Sí, tiene páginas. Claro. El informe que fue condensado a 500, y esa fue la que se les dio a los acusados en el Vaticano. Fue ese dossier que se les entregó, y el juicio fue suspendido hasta el mes de octubre, y fue suspendido porque los acusados, para poder defenderse, dicen que necesitan tener acceso a toda la investigación. Sí, eso me enteré, que el juez que está llevando la causa en la justicia italiana, el juez Giuseppe Pignatone, el juez, pues les concedió a la defensa del cardenal Angelo Becciu, les concedió un término hasta el 5 de octubre para poder analizar el expediente, la defensa. Pero, Ricio, y supuestamente este cardenal y su grupo compraron ese edificio en Londres, en la capital inglesa, ¿para qué? Plata del Vaticano comprando edificios en Londres, supuestamente ¿para qué? Supuestamente como parte de algunas inversiones, porque el óvulo de San Pedro, una parte sí se distribuye para caridad, y otra pasa a un fondo en el que se supone que es como un fondo de ahorro para ahorrarlo. Entonces, para que no se descapitalizara, decidieron invertirlos en edificios y en inmuebles. Por eso es tan complejo que no se sabe si realmente era para
pagar algún tipo de comisiones durante la compra y venta de estos inmuebles y luego devolver el dinero. O sea, no pasó absolutamente nada, sino que nos quedamos con las comisiones porque evidentemente fue comprado por sobreprecio. Sin embargo, a Becciu no solamente se le acusa por la compra del inmueble, sino también por unas donaciones que realizó a una señora que se llama Cecilia Maroña, de aproximadamente 575.000 euros, que supuestamente iba a pagar para rescate de unos misioneros en África. Esta persona, y que se le presentó al cardenal diciendo que podía negociar la liberación de algunos misioneros que estaban detenidos en África, y pues se les pagó ese dinero supuestamente y se perdió. No pasó absolutamente nada y no liberaron tampoco a las personas. Y también hay unas donaciones hechas a través de la Secretaría de Estado a la Conferencia Episcopal Italiana. Este cardenal es de un lugar que se llama Cerdeña, que es una isla en Italia, y incluso Cerdeña funciona como un agregado de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal Italiana donó dinero a una fundación en Cerdeña, y esta fundación es de un hermano del cardenal Becciu. Entonces, también hay como tráfico de influencia porque hubo una adjudicación directa de fondos de caridad a fundaciones de caridad que administra el hermano del cardenal. Pero Ricio, vaticanólogo, entonces podríamos decir que estos cardenales, cuando por ejemplo cuelgan la sotana, permítaseme esa expresión, cuando cuelgan la sotana, ¿salen multimillonarios del Vaticano? Bueno, evidentemente se tiene que comprobar primero porque hasta ahora son imputados, son acusados, y eso es parte de lo que ellos han reclamado a la Fiscalía en el Vaticano. Pues han dicho que se les tiene que respetar el derecho a la defensa y evidentemente todo el juicio público que se está haciendo, porque los imputados dicen que son inocentes, el cardenal insiste que es inocente y que incluso por obediencia al Papa acudió al tribunal, pero evidentemente pues la investigación que arroja y que publica el mismo Vaticano pues pareciese que no fuese así. Sin embargo, en nombre de la justicia pues también tiene derecho a defenderse. De ser cierto, claro, confirmo que evidentemente salen multimillonarios de allí. Correcto. Pero, Ricio, vaticanólogo, tendríamos que unir este caso descubierto de corrupción, tendríamos que unirlo a tanta conjetura, a tanta versión que hay en la calle, tanto ruido que hay en la calle sobre lo que se conoce como el Banco del Vaticano, como el banco que maneja las finanzas del Vaticano. Habría que unir este caso del cardenal Angelo Becciu con lo que se comenta, se rumora, se dice de los manejos de dineros que hay en el Banco Ambrosiano o el Banco del Vaticano, donde se comenta, por ejemplo, que muchos mandatarios, muchos presidentes del mundo llevan sus dineros allí porque tienen absoluta reserva. Son como un paraíso fiscal. Ese banco es como un paraíso fiscal, y donde dicen que tenía plata Maduro, que tiene plata la Kirchner de Argentina, que tuvo plata nuestro presidente Juan Manuel Santos, que tuvo plata Rafael Correa, y que todo ese dinero que sale de estos países va a parar a ese banco. Habría que unir todo esto con esos rumores. A ver, la estructura financiera en el Vaticano es muy compleja, y el IOR, que es el Instituto para las Obras de la Religión, IOR, es una parte de todo el entramado financiero, pero es solo una pequeña parte. Todo esto se descubre porque, como le había dicho, desde la Secretaría de Estado se pide un préstamo al IOR, y es el IOR quien investiga. ¿Por qué? Porque ya el IOR había sido previamente intervenido, primero con el Papa Benedicto, ya los últimos meses. El Papa Benedicto renuncia en febrero. En noviembre, y él del año anterior, en el 2012, había intervenido el IOR para comenzar un proceso de blanqueo y de transparencia, y que el IOR pudiese ser reconocido por muchas instituciones financieras en el mundo. Evidentemente ahí
ese supuesto paraíso fiscal tenía que evaluar. Entonces, una de las cosas que hizo la Santa Sede, que hizo el IOR en ese momento, fue clarificar quiénes realmente podían tener cuenta en esa institución financiera. Fíjense que no lo llamo banco porque no es un banco, dice el Vaticano, sino que es un lugar donde ciertas personalidades jurídicas, tipo congregaciones, diócesis, hermanas religiosas y cosas así, tienen cuentas para mover dinero en el mundo. Una parte de los cuentavientes del IOR, por decirlo así, es el personal diplomático que tiene presencia en la Santa Sede a través de los embajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países tienen una cuenta en el IOR en nombre de esa diplomacia. Lo que sí no es cierto es que los presidentes o los expresidentes tengan cuentas a nombre personal en el IOR. Eso no es cierto, y el IOR, que desde hace ya 2-3 años publica sus balances bastante completos, ha dicho que no, o sea, que cualquiera no tiene cuenta en el IOR y que no son personas, en Venezuela diríamos personas naturales, aquí en México se dicen personas físicas, es decir, usted y yo no podríamos tener cuenta en el IOR, sino que es a través de la figura de una institución. Pero esto no tiene nada que ver con el IOR, por decirlo así, porque eran fondos que incluso ni siquiera se manejaban desde el IOR. Parte de la reforma que ha hecho el Papa Francisco es llevar todas las cuentas del Vaticano a esa misma institución, porque se manejaban de manera aparte. Y por eso fue gracias al IOR que pudimos conocer esta denuncia. Ricio, una de las características de este juicio, de este proceso, es que no se adelanta por las instancias judiciales del Vaticano, del propio Vaticano, sino que el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco, decidió que se adelantara por la justicia italiana, ¿no? La justicia ordinaria italiana. Sí, hay algunos de los imputados, de los acusados, que todavía no son imputados, son acusados. De los acusados que tienen, por decirlo así, ciertas cuentas también que entregar a la justicia italiana, porque hace pocos días, incluso creo que el día antes de comenzar la audiencia, el Vaticano publicó parte del balance en general. Digo parte porque lo que fue un reporte, no vimos exactamente los números, y en esos números hablan de que son aproximadamente más de 5.000 inmuebles, de los cuales el 45% está en Roma. Entonces, el Vaticano no es solamente un estado dentro de Italia, sino que también es propietario de muchas cosas que están en Roma. Entonces, al haber algún tipo de manejo opaco sobre los inmuebles, evidentemente tiene que ver con la justicia italiana, y por eso el Papa ha querido vincular el proceso judicial a la justicia italiana. Y la otra razón es que los acusados son ciudadanos italianos. Entonces, de alguna manera está también esa parte vamos a decir, de relación entre estados y estados. Es como si, no sé, México decide acusarlo a usted, que es colombiano, pues bueno, es como el Vaticano tiene que acusar ahora a ciudadanos italianos de manejo indebido de sus propios recursos. Ricio, usted que es vaticanólogo, que es un estudioso de la situación y de las características del Vaticano, durante muchos años, porque es reconocido a nivel mundial, Ricio Portillo, precisamente por esos análisis, esos escritos, esos estudios. Ricio, aquí entrando un poquito en el campo de la especulación, ¿cree usted, por ejemplo, que todos estos actos de corrupción, que públicamente no se conocían, se rumoraba, se tenía alguna idea, pero así de manera concreta y visible, ya la opinión pública pues apenas están empezando como a florecer, a aflorar? ¿Cree usted, Ricio, que toda esta situación llevó de pronto a quien se considera el custodio de la fe, como fue el Papa Benedicto XVI, a renunciar al papado? Totalmente. La situación interna del Vaticano, de la misma curia, fue la que llevó al Papa Benedicto a decir: ya yo no tengo fuerza, ya yo no puedo con esto, que venga otro. Creo que sí, pensando que el IOR
la intervención que tuvo, porque habían acusaciones de lavado de dinero, fue durante el pontificado de Benedicto, lo que se conoció Batilic, que básicamente era como que manejo interno de la Santa Sede se utilizaba para hacer obras con sobreprecio. Por ejemplo, se gastaban unos 12 millones de euros en el pesebre y había una cotización de 1 millón de euros y se adjudicaba a dedo a una contratista. Qué parecido a nuestros países, ¿no? Qué parecido a nuestros países. Esas fueron denuncias públicas y entonces el Papa Benedicto decidió intervenir el oro. Evidentemente la carga, yo creo que económica, los problemas económicos evidentes por corrupción interna, que creo que también es obvio, hizo pues que el Papa tuviese que renunciar a conciencia y en absoluta libertad para reconocer que él no podía con la situación, pues. Bueno, y ahí lo pues ahí está. Francisco, que a Francisco recibe un pontificado pues bastante complejo porque viene de una renuncia del anterior y porque se supone que tiene que enderezar. Lo interesante, y me permito aquí, Julián, un comentario, es que todas estas personas son colocadas en esos puestos por el Papa Francisco. El cardenal Beciu era el sustituto para la Secretaría de Estado y en el 2017 fue hecho cardenal y llevado a la Congregación para la Causa de los Santos por el mismo Francisco. Entonces ya no es como que la corrupción de la gente de antes, es como que la corrupción de la gente que se supone que venía a sanear las finanzas. ¿Qué tal eso? Se corrompió la sal entonces, Riccio, y así es muy lo difícil. Dice el Evangelio. Si la sal pierde sabor, ¿quién la salará? No, claro, y sobre todo que históricamente la sal lo que ha servido es para preservar, para conservar. Los peces que se pescaban se conservaban en sal, y cuando la sal se corrompe, cuando la sal se daña, pues todo se pudre, Riccio. Pues ahí está la historia de este cardenal. Supuestamente hay que esperar que avance el proceso, que avance el juicio. El cardenal Angelo Becciu, de Cerdeña, allí en Italia. Y resultó como torcido, ¿no? Resultó como corrupto. Hay que esperar el proceso, pero las preliminares indican que se estaban haciendo malos manejos de recursos casi que sagrados, porque venían de aquellos que tienen toda la fe en la Iglesia Católica y en sus autoridades. Riccio Portillo, desde Monterrey, México. Riccio, un abrazo. Es un placer tenerlo en nuestro programa y cuando nos lo autorice lo volveremos a consultar para estos temas tan interesantes. Claro que sí, Julián, a la orden, siempre a disposición y saludo a tanta gente querida en Colombia.